todos y bienvenidos a otro episodio más de su podcast Diseño en Evolución. Hoy tenemos a otro invitado muy especial desde la Universidad de Anáhuac, que agradecemos que nos presta sus instalaciones. Hoy estamos con Luis Gastelum. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. ¿Cómo estás el día Gracias de por hoy? entrevistarme. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy cómodo. Qué bien, qué bien. Pues vamos a empezar por el inicio. Muy bien. Primero, ¿quién es Luis Gastelum? Bueno, ya que finges que no me conoces, vamos a contarte que soy el profesor de dibujo de la Universidad de Anáhuac, Ok. de la carrera de diseño. Ok, Diseñador gráfico y artista visual. ok. ¿Desde cuándo, pues un poquito más profundo, sé quién es a nivel personal, a nivel... Pues platíquenos un poquito más. Más detalles de mi vida, ¿quieres? Sí. Ok. Yo soy del estado de Sinaloa, de la capital, Culiacán, Sinaloa. Viví ahí hasta los 18 años. Me fui a la Ciudad de México y estudié la carrera de diseño y finalmente una maestría en artes visuales. Con la suerte de que también me fui a vivir a Chile Ujú. porque me casé con una chilena y viví y me quedé allá 21 años. 21 años. También Wow. allá nació el hijo que tengo y allá se ha quedado. Y ahora estoy acá, en la Universidad de Anáhuac. Campus Jalapa. Ajá. ¿Cómo llegó hasta acá? ¿De Sinaloa, Chile? ¿Cómo es que llega por estos rumbos? Acá, Jalapa. Sí. Bueno, no, el cuento no se puede empezar desde Sinaloa. Estaba en Chile y una crisis emocional que tiene que ver con la ruptura de la relación con mi pareja me llevó a pensar que había que cambiar de lugar, otro camino. Ujú. Y estaba ya en esa crisis cuando me acordé que había dejado un pendiente muy importante en México. Ujú. Ya no me importaba ese pendiente, pero en ese momento surgió como, mira, tengo un pendiente en México y eso es una buena razón para empezar a hacer cosas nuevas. Sí. Y era la tesis de maestría en la Ok. Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. En la UNAM. Entonces pasaban ya, para ese entonces yo creo que pasaban 19, 20 años, desde que había dejado esa tesis sin enfrentar Ujú. o resolver. Me dijeron que podía hacerla y me vine a México a hacer los trámites y todo, y ahí fue cuando, en esos movimientos de Chile a México, Ujú. fue cuando conocí a tu profesora Mayra Díaz, Ok. que algún día la conocerán acá mismo en tu canal. ¿Esto se llama canal o cómo se llama esto? En este espacio. En este espacio, vamos. Eh, pues me vine por Mayra, acá, a Jalapa. Wow. ¿La conocí en México, en la UNAM? La conocí aquí, vine de visita a conocer Jalapa. Ajá. Me impactó muchísimo Jalapa porque yo vivía en una zona desértica. Ok. En Chile está no sé cómo se puede presumir esto, pero Chile tiene el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama, el gran desierto de Atacama. Y yo vivía en una región donde ya estábamos al acceso al desierto. Todavía no está esa aridez tan potente, pero viviendo en un lugar así, hermoso, sí, ciertamente, llego acá con la exuberancia de la vegetación Ujú. y quedé impactado y enamorado. Primero me impactó y me emocionó y me enamoré de Jalapa. Ok. Y poco a poco fueron asumando cosas de enamoramientos. Por ejemplo, la música, me encanta el son jarocho, el ambiente el cultural de Jalapa. Ujú. Y en esos enamoramientos me encontré con Mayra. Otro enamoramiento. Sí, sí, el último. El último. Sí, porque tú no cuentas, ¿eh? Ah. Órale, va, pues. Wow. Pues un poquito enredado, pero pues qué cosas, ¿no? ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Qué te parece enredado lo que te conté? Bueno, el hecho de que esté desde un país a otro y después de ese país, pues como de cierta forma se ha dicho, ay, detallito, la tesis, ¿no? Que muchos de la maestría, ¿no? Que pues por ser un grado académico normalmente pues, le tomarían importancia, ¿no? Un poquito confuso el hecho de que lo haya tomado como algo X, ¿no? Digámosle. ¿Por qué lo tomó como algo X y no como, mi maestría? No, 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 es que, bueno, sí, las circunstancias. Sí. Estaba en la maestría en San Carlos, se llama la Academia San Carlos de la UNAM, Ujú. y ahí fue donde conocí a esta expareja chilena, Norma Ramírez,
porque eso normalmente dicen, se habla de los sexos, de la sex, como, no tiene el nombre los sex, no sé por qué, cosa curiosa. Norma Ramírez, escultora, y ella terminó su maestría apurada más que yo porque tenía una beca para hacerlo, una beca de Ok. la OEA. Entonces, surgió una relación con ella y fue así, vamos maletas y que se quede todo, ¿no? Ujú. Que se quede todo, entre ellas la maestría, Sí, la sí, tesis de la la tesis maestría. de la maestría. Ajá. Sí, sí, entonces es una circunstancia. Allá empecé a hacer trabajo con ella en arte, Ujú. haciendo obras de arte, y todo quedó, no era necesaria la maestría ya, ¿no? Ok, No era necesaria. Fue necesaria como uno de esos boletitos que te compras para agarrar otro camino, ok. ¿no? En ese momento me surgió. Cuando estás en una crisis emocional, hay que agarrar cosas que hacer, ¿no? Hay Sí, que recuperarse de alguna manera, y eso fue una buena razón. ok. Y tan buena fue que aquí estoy, no porque esté en la náhuatl nada más, que es importante, Sí. sino porque estoy con Mayra Díaz. Wow. Súper, súper clavado en el Bueno, enamoramiento. Mayra Díaz es una diseñadora de la Universidad Náhuatl, profesora de la escuela. Tienes que decir que también tú haces tu Es trabajo, tu que, es que, papel. es que, sí, ok. Es que hay que ponerle un poquito más de misterio al asunto. O sea, vamos poquito a Claro, muy poquito y bien. poquito a poquito. Oye, Tenemos, antes de tu pregunta, yo no sé qué tan serio es tu canal o tu espacio, pero yo ya me conoces. Si me invitas, ya ves que voy a bromear, ¿no? sí, sí, no se preocupe, Ok. luego las quitamos en post. Me vas a censurar, ya quiero ver cuánto me censuras. Ok. Este, pues sí, dándole entendido que, bueno, nos comentas normalmente en clase que en algún momento estudiaste medicina, ¿no? ¿Por qué cambiar ese camino tan recto, digamos, tan diferente por la medicina a como son las artes, ¿no? Pues lo vemos todo el tiempo aquí en la Náhuatl, ¿no? Tenemos chicos y chicas que vienen de medicina, de arquitectura, de derecho, creo que hemos tenido a alguien de nutrición y algunos de diseño se van a otro lugar, pero ¿por qué elegí medicina? Pues simplemente esta inercia de las familias que quieren que te aprendes que hay que ser importante de una u otra manera. No era el asunto de haber pensado qué disciplina o qué carrera me podía dejar dinero, nunca. Sí me gusta la medicina, sí me gusta la biología, Ujú. me gusta la ciencia en general, pero yo creo que para contestarte el más importante sería que en aquellos años, eh, estamos hablando de finales de los 70, cuando tuve que elegir una carrera, o pensar en una carrera. No existía en mi panorama la existencia ni del diseño gráfico, Ujú. ni de las artes visuales en general como una profesión. Las artes visuales podrían aparecer en mi radar como un hobby, Un algo hobby. parecido a un hobby, ¿no? Sí, Sí, un hobby que podría ser si eres famoso, un hobby elegante, ¿no? sí, 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 Que no importa que no gane dinero, pero si eres famoso, ¿no? sí, sí, sí. No pensaba en una profesión que tuviera relación con las artes. Nunca Sí. se me... No es que no pensara, no sabía que podía existir. Ujú. ¿No? Wow. Bueno, y la trayectoria de estudiante de diseño gráfico, ya avanzando un poquito más, ¿cómo fue, pues ahora sí que ese primer acercamiento, ese primer semestre, ese inicio de la carrera? ¿Sí se acuerda de su primer día? Sí, pero es que hay una característica muy importante, una diferencia muy importante con la universidad donde yo estudié. En la Universidad Autónoma Metropolitana, Ujú, en la sede de Xochimilco, ujú, existe un sistema que se llama sistema modular, ¿no? Entonces ya de entrada, haber llegado a a una universidad como esta, con ujú. esa característica de lo que se llama sistema modular, representó un impacto muy fuerte para mi llegada de provinciano, ¿no? Como provinciano. Sí, Y entonces, es un sistema donde no existe la materia propiamente, las materias. ok, Hay una reunión de los estudiantes con un profesor que no es su figura no es la de un profesor, sino es una figura
una guía, un guía que nos acompaña para mantener una discusión colectiva de las materias. Cuando digo materia me refiero a la lectura de tal texto, de tal autor o de tal asunto. Sí. Entonces, representaba una gran diferencia, representa una gran diferencia porque no llegas y te sientas a escuchar a alguien que dicta y te enseña, Sí. sino se plantean temas, uno va y los estudia y en el regreso hay que discutir, hay que exponer, no la típica exposición donde ahora te toca a ti, hablas y lo que sea. No, es una mesa redonda de conversación permanente sobre cada uno de los asuntos. Entonces, eso más que nada, más que la carrera misma, fue el sistema lo que me impactó. Pues muy bien, me provocó un trastorno emocional fuerte porque yo había sido deportista en natación y nunca había fumado. Entonces la ansiedad me llevó a fumar fuertemente en un periodo y después, por haber empezado a fumar, después ya estaba fumando en cada crisis emocional que me pasaba, ¿no? Okay. Hasta ahora, hasta que algo ya te estabiliza y ya abandonas eso. ¿Sí? Pero la UAM Xochimilco en particular tiene un sistema tan diferente. Cada semestre, son trimestrales, cada trimestre te planteas un proyecto. Okay. Y en función de ese proyecto, tú trabajas ese trimestre orientado a una temática o un concepto académico particular, obviamente, ¿no? Sí. No es un proyecto X a lo que sea, ¿no? Sí. Sí. Ok, ese suena un poquito, pues, complejo, ¿no? Eso, entonces, ¿ahí no va por semestres o cómo funciona igual? No, son trimestres, son 3 periodos en el año, Okay. Muy intensos por eso mismo. Pero además creo que en cantidad de meses o tiempo que se elabora es mayor que el semestral que acá, por ejemplo, ¿no? Porque los trimestres creo que sí duran 3 meses efectivos, ¿no? Sí. Entonces, no como que son... Entonces son 3 por 3, 9 meses efectivos que trabajamos como en las labores académicas, por llamarle de una manera. Wow. ¿Cuál fue la materia más difícil? O bueno, entiendo que ahí no fue por materias, ¿no? Pero ¿cuál fue la etapa más compleja? Ay, esa pregunta, ya sabía. Dije yo en el camino, ¿qué me iba a preguntar Luis? Por cierto, Luis es mi tocayo, ¿eh? Sí. Oye, no sé, porque tengo una nebulosa en ese periodo de mi vida, porque me considero porque fui un muy mal estudiante. De verdad. A pesar de que tengo el promedio suficiente para haber optado para una maestría Okay. y ahora un doctorado, yo creo que esa licenciatura la pasé en una nube de existencial. No recuerdo. Podría pensar que la disciplina más difícil, pero porque ni siquiera me enseñaron, no existía la materia, pero de alguna manera había que trabajar con eso, que es la tipografía. Okay. Entonces, por eso ahorita estoy alumno de Manuel, nuestro Manuel. Al que entrevistamos en el capítulo 1. Ah, bueno, pues ya saben quién es Manuel. Ahora estoy asistiendo a su clase de tipografía. En esa época, como ya sabrán perfectamente, que no existía la computación. Ni siquiera no digamos la computadora personal, sino no había computadoras. De plano. Entonces, claro, en el Pentágono, en la CIA y en la policía o en los bancos, sí. en los bancos existían las computadoras, las tremendas máquinas. Pero entonces, en algún diseño X, tú tenías que elegir siempre hay que elegir una tipografía, ¿no? Una fuente. Sí. Y era un catálogo, era un libro de fuentes en un sistema como de calcomanías. Cuando se trataba de fuentes grandes para pegar o diseñar, Mecanorma creo que se llamaba la marca. Entonces tenías que elegir, darle a las páginas, eligiendo, y me volvía loco esa elección de una fuente. No lo podía, nunca lo logré. Siempre, y yo creo que por eso apareció finalmente la opción de irme a una maestría en artes visuales. Y en cierta medida abandonar un poco el diseño. Wow. La tipografía. Pero sí he trabajado como diseñador en muchos lugares o experiencias. Okay.
Wow. Entonces, ¿sales de la carrera en qué año? Híjole, creo que la terminé en el 87 finalmente, En el cuando 87. yo entré en el 80, Ok, te pero yo hiciste. entré en el 80 en medicina. Ok, Y creo que por ahí en el 87 o podría ser 88, entre ese un año que pasé en el periodo de medicina y trabajos que me llevaron a dejar pendiente la carrera unos trimestres o algún año, no me recuerdo cómo era, ujú. pues se me alargó mucho el periodo de finalizar. ¿Y qué trabajas? ¿Por qué, pues ahora sí que dejar un poco de lado el estudio, que es lo que casi siempre todos dicen, no, pues prioriza tus estudios, ¿no? Por qué irse por ese lado de trabajar? Bueno, pues si yo era una persona como tantas que necesitan tener recursos reales y efectivos, Ok, no, no ayuditas, tenía que pagar sustancialmente muchas cosas y ya de por sí me ayudaba mucho eh, a algunas personas, pero entonces había que trabajar, simplemente. Entonces el primer trabajo importante que tuve y duré 4 años ahí, yo creo que ahí en ese trabajo fue que dejé de ir a la universidad, o sea, suspendí, como dicen, ¿no? Fui diseñador por 4 años en el Sindicato de Trabajadores Académicos ok, de la Universidad Autónoma Chapingo, una universidad agrícola. ok. Todas las disciplinas son agrícolas o orientadas o que tienen una conexión con la agricultura. No sé por qué geología está ahí, pero la geología forma parte de las ciencias de la tierra, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, yo era el diseñador y fue una experiencia impresionante porque tenía la libertad, no tenía prácticamente jefe, entonces había que hacer lo que había que hacer todos Ujú. los días y no me supervisaba nadie. Ok, Porque para los sindicatos, sobre todo en aquella época, la gráfica se hacía a a mano, mano. las letras se hacían a mano y si faltaba una fuente tipográfica, era la que había que ir con a una oficina X de ahí, de la universidad. Sí. Oye, préstame tu esferita de la máquina de escribir Ah, sí. para cambiarle una fuente. Esa era nuestra fuente tipográfica. Era Wow. muy, muy artesanal. Yo creo que por eso era muy artesanal y todo se te permitía, ¿no? ¿Cómo? Bueno, entiendo que dejas la carrera como a qué altura más o menos. Tercer semestre. Bueno, ¿en qué año más o menos de la carrera? ¿En el primer Yo año? creo que como en el tercer año, En el tercer año dejas la carrera, ¿no? Temporalmente. sí. Y entras a trabajar a este sindicato. ¿Cómo fue el proceso? ¿Había una vacante o fuiste a tocar puertas? ¿Cómo fue ese proceso? Nos estamos metiendo en problemas porque tiene que ver Con eh, contactos. tiene que ver con política. Ay, cabrón. Yo era cercano a grupos políticos y a los sindicatos independientes que se llamaban en aquella época, principalmente en aquella época, sindicatos independientes de México. Sindicatos independientes eran aquellos que no estaban afiliados a las organizaciones eh, sindicales del PRI. ¿No? Las CNs, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Ya hasta se me olvidaron, ¿no? Ya, no sé, ya he olvidado. Había una agrupación, o hay todavía, agrupaciones políticas, sindicales, mejor dicho, Ok, que prácticamente estaban afiliadas al PRI. Entonces, y controladas por el PRI. Entonces, obviamente, muchos sindicatos no serían tantos, yo creo. Se llamaban independientes por esa razón, ¿no? Entonces estaban generalmente los sindicatos universitarios, ujú, algunos sindicatos obreros y por ahí alguno que otro que no sé de que ya perdí, en mi radar ya se ha borrado mucho ese tema. ujú. Pero sí, participaba mucho con esos grupos apoyando como diseñador, Ok. haciendo gráficas en ese sentido. Te contrataron de que, te digo, tocando puertas de cierta Bueno, forma. no, pues en mi contacto, sí, en mi acercamiento en estos medios y con esas personas, había falta un diseñador, era el único diseñador, Ok. bueno, que estaba en camino de ser diseñador. Sí, sí, sí. Era fácil, no fue nada del otro mundo. Era, bueno, amistades políticas, Contactos. sí, contactos políticos. Ok. ¿Sí pagaban bien? Para mí era bastante bien, porque yo soy muy austero para vivir. O sea, de verdad muy austero. Mi consumo es elemental, entonces era un sueldo bastante
sustancioso para mí. Esto en el año más o menos. Estamos hablando del 80. No, yo entré en el 80 a la UAM en la medicina, Ujú, pero ese trabajo empecé a trabajar en el 84, me parece, ujú, 83, 83. Me acuerdo que cuando sucedió el terremoto de la Ciudad de México en el 85, estaba trabajando ahí, ya los últimos años que trabajé ahí. Sí. ujú, Entonces era el fotógrafo, el diseñador, tenía que crear a veces hasta contenido, yo creo, ujú. ¿no? Yo mismo supervisaba la impresión, ahí teníamos una máquina offset y ahí hasta yo mismo en el impresor a veces aprendí a usar una offset muy mal, por cierto, porque cuando ya se trababa la máquina de algo, ya no sabía qué hacer con eso, ¿no? Pero sí teníamos un impresor y yo creo que es frenético una experiencia como esa, muy espontáneo, hay que ser creativo en el momento, por eso yo creo que me ayudó mucho a ser creativo ese trabajo, porque Ok. era un día, al día había que traer eh, imágenes, crearlas. No existía la computadora, te repito, eso significa que no hay escáner, no hay un manejo de la imagen como ya la conoces tú, ¿no? No hay manera de manejo de la imagen. Entonces, había que crear una imagen. La mejor tecnología que teníamos era la fotocopiadora, que te permite ampliar o reducir, ¿no? Entonces, había que sacar cuentas, ¿no? 20% de amplificación o de reducción para encajarla en el diseño físico, Ujú. porque también los diseños no eran digitales, Sí, sí. obviamente. Diseños físicos donde había que encajar todo y una locura de experiencia tan diferente a la de ahora. Wow. Todo esto que nos has contado es complejo y es un poquito, tiene un poquito de historia, ¿no? Digamos un poquito más de hacia atrás de esta línea del tiempo. Me gustaría saber en qué año y cómo fue tu primer acercamiento con una computadora. En el diseño, en el diseño, En el en diseño, el diseño. ya vivía en Chile. Me fui a vivir a Chile en el 93. Emigré, como quien dice, con mi expareja Norma Ramírez y su hija, que tenía 8 años en ese entonces, Natalia. Y Pero es que da risa la primera computadora, da risa. La primera computadora para trabajar con diseño, la Sí. verdad. da- yo no sé qué era más fácil, seguir trabajando con el diseño físico o usar esa cosa, porque primero me acuerdo mucho el sonido, esas máquinas hacían sonido, ¿no? Rarísimo. Eh, entonces, todo sucedió de manera autodidacta, Ujú, no había manera de que me enseñaran. Entonces, eh, conocer a alguien era de sobrevivencia, conocer a alguien que supiera algo de esto, ok. ¿no? Oye, y preguntar. Los manuales los manuales eran reales en ese entonces. Ahora ya no se usan los manuales, ¿no? Ok. Todavía, creo que hasta hace unos 10 años, uno consultaba los manuales del Photoshop, de, de todos los software. Bueno, en ese entonces no existía Illustrator. Eh, Era mucho la consulta del manual. Bueno, de hecho, se imprimían libracos, ¿no? De los manuales, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que fue por ahí en el 97, 95. Yo creo que ya estaba usando una computadora en el 95, una computadora con el, el Photoshop, yo creo, principalmente. 95. Pero estaba experimentando, era así como casi a ver qué pasa aquí, qué pasa acá, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que es como ver a un niño jugando, tratando de aprender algo solito. Sí. Me recuerdo así. Wow. La primera, bueno, antes de todo esto de empezar con las computadoras, este te gradúas y te especializas en qué? O sea, ¿qué es lo que haces para vivir después de que te gradúas? Ah, ¿Te refieres a la carrera de A diseño la carrera gráfico? de diseño. Bueno, pues seguí trabajando, trabajé 4 años en el sindicato de académicos de Chapingo, pero eh, conseguí algunos trabajos freelance. eh, En ese entonces, ¿cómo se le denominaba eso?
creo que ¿Autónomo o igual freelance? freelance, se llamaba Freelance. freelance. No, autónomo, eso no lo Ah, conocía. ajá. A ver, yo creo que más bien vivía de milagro, ¿eh? Vivía de milagro Sí, acabándolo acá. sí, porque la verdad que tengo una vena o una tendencia, más bien tendencia Ok. eh, eh, enfermiza por lo artístico, que no es una disciplina, por decirlo de una manera que no es una disciplina que tiene una conexión con el mundo real, Ujú. ¿no? Es un mundo muy impersonal, el arte en general, ¿no? Obviamente. Eh, entonces, me decidí abandonar el diseño como para ver cómo podía vivir como artista. ¿Qué quiere decir esto? Yo hacía grabados, pintaba, eh, dibujaba, todavía lo hago, obviamente, tú Sí, conoces sí, mi sí. trabajo, yo supongo. Creo. Oye, ¿tú conoces mi trabajo? Ni te conozco. Entonces, me propuse vender obra y quise vender obra en galería, y asistí a un jardín del arte que hay o había en la Ciudad de México, Ujú. en un lugar muy bonito que se llama San Ángel. Eh, Me ponía ahí con mis cuadros en el jardín junto con muchos otros artistas Ujú. a esperar en el pasillo del jardín, así se llama de hecho, Sí, sí, sí. Jardín del Arte, muchos artistas de todo tipo, en términos técnicos, ¿no? y estilísticos. Y entonces a esperar a ver quién te compraba una obra y llegué a vender creo que un par de obras ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces vivía con lo mínimo. Afortunadamente siempre me rescataron los amigos o amigas, Ok. sí. Entonces yo estaba en la volada, como dicen en Chile, en la volada de ser artista, no diseñador, por mucho tiempo, hasta que me encontré con la opción de ir a la Academia de San Carlos, el lugar donde se estudia la maestría en artes visuales en la UNAM. Ujú. Y ahí me encaminé más abiertamente al panorama del arte y conocí a la chilena Norma Ramírez. Y en Chile fue cuando ya de plano a hacer obras de arte nada más Ujú. y vivir de eso. Ahí sí. Si pudiera elegir una obra que haya realizado y que haya vendido, ¿con cuál se hubiera quedado? Que no lo hubiese vendido, dices No, tú. que la hubiese vendido. O sea, como para replicar o como para, o sea, su favorita en sí, su trabajo del que esté más orgulloso. Pues definitivamente los murales de mosaico que hice en Chile. ¿Tiene fotos de Claro que sí. van a aparecer, se supone? Ajá, prosiga. Oh, ya sí. Muy bien. Esta técnica oscura de corte, ponga foto del maestro. Sí, sí. Ajá. Eh, eh, ¿Qué me preguntas? No me acuerdo. ¿Qué le pregunté? ¿Sabes qué le pregunté? Ah, ya. Su trabajo que esté más orgulloso, que haya Sí, pues los murales te decía, ¿no? Ujú. Los murales, sí, indudablemente que los murales, pero además de que es por la relevancia que tienen, que tuvieron y todavía tienen, eh, porque me permitieron vivir de eso, no tanto, que obviamente fue lo más importante, yo creo, ¿no? Indudablemente, Ah, pues sí. pero representan actualmente el, la- el- el peso de mi portafolio artístico. Entonces, eh, fueron obras financiadas por el gobierno de Chile, por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile en ese momento, ahora que yo creo que ya es ministerio, eh, que además, pues entonces representa un privilegio gigantesco. Tú eres un extranjero en otro lugar, bueno, siempre eres extranjero en otro lugar, ¿no? No eres extranjero en tu país. Sí. El privilegio de obtener un beneficio de ese tipo en otro lugar, Ujú. en el extranjero, me parecía de un orgullo para mí gigantesco. Pero las obras adquirieron importancia, relevancia social. Todas ellas están en espacios públicos importantes, no están ahí a la vuelta de una esquina las obras, ¿no? Entonces tengo un mural en la Casa de la Cultura de Vicuña, hay algunos murales, mosaicos, murales en comedores escolares, Ujú. y hay un mural muy bonito en la Universidad Federico Santa María, que está en Santiago de Chile.
pero no podría saber cuál de todos ellos es el que más me provoca orgullo o lo que sea, ¿no? Bueno, el más retador. El más retador es uno que ya no existe, sí, porque una negligencia en las reparaciones o estaban renovando el edificio era un muro externo de una escuela pública que ese muro además formaba parte del espacio de acceso al, ¿cómo se llama esto? Gimnasio municipal, algo así. Estaba con vistas a la calle eh, y estaban haciendo unos trabajos en todo ese edificio y la negligencia de la constructora provocó que se cayera el muro. Es un homenaje que hice a Gabriela Mistral, que fue poeta y premio Nobel de literatura, ¿no? Chile tiene 2 premios Nobel de literatura, como tú sabes, uno de ellos es Gabriela Mistral. ¿Qué? Y entonces, ¿por qué es una obra muy retadora? Fue una obra muy retadora porque es un trabajo muy de relojería. Está construido el rostro de Gabriela Mistral con líneas que si tú no controlas bien los grosores o anchos de los valores, vamos a llamar, de las líneas con que está construido los tonos de ella, se perdería calidad, ¿no? Se notaría tosquedades. Entonces, cortar esas cerámicas con una máquina me llevó 2 meses, nada más de corte, corte y corte, y luego fueron 8 meses de trabajo. Se Ok. puede ver ahí en la imagen que al rato vas a proyectar. ¿Qué va a estar aquí? Ajá. Sí, Entonces, ese homenaje a Gabriela Mistral, pero hay otros murales que son muy bonitos también. Sí. se podría Por decir, cierto, uno de ellos está ahí, tu profesora Mayra Díaz mira, retratada. También corte, lo pasan, por favor. podríamos resumir que tu mejor trabajo o el trabajo más retador de cierta forma, el que más estuvo en este ámbito de competencia, de trabajo de relojería, ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Sí, ya no ¿En qué año? existe. Ya estaba aquí en México, ya estaba aquí en Jalapa. ¿Cortas? Eh, No, no, no. ya estaba aquí en Jalapa viviendo Ajá. cuando veo esto es las cosas que te pueden pasar en las redes. Ujú. Yo estaba viendo mi Facebook, tenía yo creo un año de estar acá, o sea, calculo que fue en el 2015. En el 2015. 2015 o quizás 16, pero por ahí. Y yo estaba viendo, todavía usaba Facebook en esos años, ya el Facebook quedó abandonado en esos días, ya hace un buen rato. Y aparece una publicación en el Facebook de alguien que, bueno, la veo rápidamente porque aparece la foto del mural. Ujú. Y yo dije, qué curioso. Y un escrito que decía, ¿saben qué decía? La persona que hizo la publicación preguntaba, ¿saben qué pasó con este mural? Entonces yo leo y digo, ¿qué pasó con este mural? Yo le escribo, oye, ¿por qué preguntas qué pasó con este mural? Yo soy el autor de la obra y ¿por qué estás preguntando qué pasó? Y entonces me contesta, es que ya no existe. Y pone unas fotos de la pedacería del muro no caído. Y yo quedé impactadísimo. Fue muy doloroso porque ya representaba esa obra una presencia en esa comuna. En Chile son municipios, pero también son comunas. No sé cuál es la diferencia jurídica, pero Como municipios, le ¿no? llamamos, Ajá. le llamamos, me siento chileno, definitivamente me siento chileno-mexicano. Ok. Entonces, se le llama comunas a los municipios también. Ok. Bueno, el caso de que esa región también bebe mucho turísticamente de la influencia de Gabriela Mistral, la poeta, porque va muchos visitantes al santuario que se le ha hecho.
o no se llama santuario, tiene otro nombre, pero todos los asuntos de museo de Gabriela Mistral, se llama Ruta Mistraliana y es muy bonito porque está lleno de viñas de uvas, Sí, sí, sí. Parras, el Valle del Elquis. El Elquis es el río que baja de la cordillera de los Andes, que siempre tiene agua, porque hay hielo y nieve que se empieza a derretir cuando ya deja de llover o de nevar. Entonces, es hermosísimo el lugar. Y ese mural ya representaba una imagen de la región. Entonces, tú, por ejemplo, en la costa, porque eso está allá en la montaña, ¿no? Sí. Esta comuna Paiguanos, que se llama Paiguano. Y en la costa está La Serena, y ya en la estación de la terminal de autobuses, ya usaban esa imagen de mi mural para la ruta. Sí, sí, sí. Más encima ya era una parte importante del turismo, junto con otras obras que están en el trayecto, ¿no? Para llegar allá de mi obra. Entonces, fue fuertísimo cuando descubro que sucede eso. Me comuniqué con el alcalde, con el ministerio, en aquel Sí, sí, todavía sí. era el Consejo Nacional de la Cultura, me dijeron que lo íbamos a reparar. Dije, pero ¿cómo vamos a reparar esto que está hecho pedazos? No había manera. Incluso estuve allá para hablar sobre este problema, pero yo renuncié definitivamente. Dije yo adiós a Chile, ¿no? Definitivamente. Era como volver a Chile para enfrentar eso. Y yo ya estaba aquí, en la náhuatl, en mis primeros semestres, que eran un semestre muy pobre, porque ya la carrera en ese momento había muerto y estaba resucitando, Ok. ¿no? La habían traído a la vida de nuevo. Sí, todavía a veces lo recuerdo y me duele ese mural. Sí. Sí, fue una parte importante, digámoslo, ¿no? Del trabajo que, por una negligencia, ¿no? Comenta que ya no pudo seguir exhibiéndose, ¿no? Sí, cómo no. Pero además, sí, yo recuerdo que la producción, la ejecución de esa obra fue muy dolorosa en términos de mucha atención de mi parte, porque sentía que no me iba a quedar bien. Fue un reto muy fuerte esa obra. Entonces, cuando yo estaba haciéndola, sentía un alto nivel de angustia Ok. por la duda de que me iba a quedar bien, ¿no? Sí, Sí. claro. Y todos estos clientes igual los sabías, porque al final de cuentas eran clientes, ¿no? De cierta manera. ¿Los fuiste consiguiendo por contactos, ¿no? No, O no, no, igual, no. ¿cómo fue que llegaste a ellos? Estas obras de mosaico. Para estos mosaicos, No, sí. no, ahí sí. No, no, ahí no hay contactos. Ahí tú te lo ganas. Ok. Son convocatorias anuales. En México se llama FONCA, allá se llama Fondart, un fondo que convoca el gobierno de chileno a través de lo que ahora, repito, es ministerio, me parece, Ujú. para que todos los que quieran y puedan presenten proyectos de arte Ok. en todas las áreas, de danza, de teatro, de música, y ya está. Hay tanto dinero para cada rubro de las artes. Ujú. Hay un rubro de dineros para las artes visuales, y entonces compites, entregas proyectos, tu proyecto lo fundamentas, no solamente lo fundamentas con descripciones textuales, sino entregas una maqueta, que el jurado visualice lo que vas a hacer, Ujú. un presupuesto adecuado. Quiero decir que no estés pidiendo las perlas de la Virgen cuando lo único que necesitas son moneditas, ¿no? Ok. Este, y es un mundo gigantesco de concursantes. Sí. Entonces te lo ganas. ¿Qué presentaste para ese proyecto? El de Gabriela Mistral. Presenté Ah, un... precisamente el... Sí, sí, sí. Siempre que presenté o presentamos un proyecto, era justamente lo que ibas a hacer. Ah, ok. O sea, no o sea, yo voy a la Casa de la Cultura, por ejemplo, les planteo, primero, el primer paso es, tú detectas un lugar donde quieres hacer una obra, Sí. pero siempre tienes que preocuparte de que este lugar, este espacio sea relevante, Sí. para competir mejor, sobre Ok. todo, Sí, sí, sí. ¿no? No vas a decir, quiero hacer un mural atrás de mi casa.
¿no? Ok, Entonces, sí, sí, sí. por ejemplo, vas a la Casa de la Cultura, donde hice un proyecto, les pides, los convences de que te den ese muro Ujú, particular para hacer una obra ahí. Y les dices que vas a concursar, les planteas, te hacen una carta de apoyo, ujú. y entonces, y luego les haces una maqueta, no un boceto, sino una maqueta lo más real y fidedigna de lo que realmente vas a hacer. Ok, Entonces el jurado ve lo que quieres hacer efectivamente. Si tú vas a modificar algo, tienes que pedir un permiso y justificarlo. ok. Entonces los jurados siempre evalúan a los candidatos en función de la certeza de que este personaje X, Mm, artista, sí, tiene los avales de solvencia, digamos, sí, sí, profesional, curricular, pues, sí, sí. para hacer lo que quiere hacer. Y Ok, luego que su presupuesto que ha planteado realmente sea coherente. Y finalmente que lo que quiere hacer pues sea Hola, nosotros interesante, somos La original, Tacha y bueno, tenemos todos dos los valores. sucursales. La Y primera hay la puedes otro aspecto que encontrar en la evalúan que calle es de Allende, si número 59, Colonia este Centro. dinero que Tiene un va a gastar horario el de Estado lunes a sábado de 10 de la tiene mañana un a valor 7 y social los también. domingos de ok, 11 O sea, a que le 2:50. aporta algo a Nuestra la otra sociedad, sucursal está ok. en la Plaza ¿no? Terraza Cumbres. Bueno, Tiene un horario vamos a de tomar lunes una a viernes pequeñita de pausa 10 de la mañana a para 7 y unos los mensajes sábados de de nuestros 11 a 5. patrocinadores. Nos encuentras en todas las redes sociales como @latechita y recuerda que nuestro personal está capacitado para ayudarte con todas las dudas que tengas relacionadas a nuestros productos. Te esperamos. ¿Te interesa el mundo del diseño gráfico y quieres trabajar en eso? Entonces, déjame platicarte acerca de la licenciatura en diseño gráfico de nuestra universidad. En esta carrera, enfocado al impacto social positivo en las personas, aprenderás a ser un diseñador integral, preparado para volverte un completo emprendedor en el mundo del diseño, listo para adaptarte a situaciones, ambientes y necesidades, no solo para entregar un diseño, sino para que sea espectacular. Esperemos que se puedan unir a esta universidad, a esta gran familia, y los podamos ver triunfando en el mundo del diseño. Ahora sin más, regresamos al podcast. Bienvenidos de nuevo, gracias a nuestros patrocinadores por patrocinarnos, y volvemos con el tema en el que estábamos del mural. Bueno, continuamos con este asunto. ¿Por qué empezó a ser mural? Mosaico, todo esto. No sé cuál sería la respuesta más rápida y rollera, y menos rollera. A ver. Porque algo hay que hacer, sería la respuesta más importante. Ok. Y a veces se nos presentan oportunidades, como esta tuya ahora que estás tú realizando aquí con esta labor de registro de personalidades. Claro. Eh, Llegué yo a vivir a Chile en un momento muy importante de su historia, que era el retorno de la democracia. Ok. Tenía muy pocos años que había terminado la dictadura de Pinochet a través de un plebiscito y me encontré con un mundo muy diferente al mexicano en términos de el manejo, el uso y la vida de la política del país. Entonces, en esas circunstancias especiales de Chile, se presentó una tremenda y gran oportunidad, de esas que son casi como milagrosas, Ujú. para un artista en todo caso, ¿no? Que fue la de trabajar hacer una obra, unos espacios escultóricos en un lugar que había sido un recinto de detenciones y de torturas y hasta desaparición de personas durante el régimen militar de Pinochet. Entonces, en esos lugares, donde cuando existen esos eventos, generalmente, y una vez que son superados, se usa mucho la realización, la construcción de espacios de memoria, memoriales le llaman. Entonces, ese recinto fue convertido en un parque por la paz, así se llama. En ese parque por la paz hay un memorial donde está en una gran muro los nombres de quienes estuvieron ahí y que ya no están, los desaparecieron. Ujú. Y tuvimos la oportunidad de realizar 2 espacios escultóricos al interior. Entonces, que ahora actualmente es un monumento nacional, ese parque. Ujú. Entonces, en las 2 obras hay una aplicación de mosaicos.
pero la aplicación en mosaico, lo que llamamos aplicación en arquitectura, en arte, es una decoración elemental y básica, ¿no? Sin figuraciones, ¿no? Sin diseño figurativo de ningún tipo, ni abstracto ni figurativo. Entonces, a alguien se le ocurrió que visitó ese espacio años después, un funcionario, como dicen en México, un funcionario que es acá, creo que se llama, la figura creo que se llama regidor, de un municipio en el sur, que las personas que habían hecho podían hacerle un mural allá en el sur de Chile. Y entonces hay que decir que sí, como tú acabas, dices, sí, vamos a entrevistar a Luis Gastelum, sí se puede. Okay. O todas las cosas que tú haces muy siempre aventadas, ¿no? Yo te conozco a ti como muy aventado, eso. Entonces, aventadamente, dijimos que sí, hicimos una obra mural allá muy importante, donde se representan a varios personajes de la región, del Biobío se llama, y entonces con esa obra, de ahí para adelante, concursamos y concursé yo después solo a hacer obras, como te conté antes, a través del fondo del Fondart. Y dije yo, aquí está la beta, no voy a buscar por otro lado, ya vámonos. A veces realizamos, acompañaba o apoyaba o era ayudante de Norma en obras escultóricas propiamente, pero otras hacíamos en forma conjunta murales de mosaico. Y ahí vamos como dándole a esculturas y mosaicos un poco hasta que ya todo se fue con murales, con mosaicos. Con mosaicos. Sí, sí. Porque era muy fácil vender, o no vender, bueno, sí, vender la idea, ¿no? Sí. Vender la idea de esas obras para los financiamientos y ganar ahí el cupo. Sí, sí, sí. Sí. Wow. Todo esto lo haces en equipo, de cierta forma, con Norma, ¿no? Muchas obras, la gran mayoría las hicimos en equipo Norma Ramírez y yo. Y después, cuando sucede en ocasión de cada quien se especializa en algo. Yo me especializaba en esas obras, en ejecutar las figuras humanas, los pajaritos, todo lo que eran figuraciones. Ella tenía más habilidad en términos de rapidez cuando se trataba de fondos, de fondos planos. Entonces yo creo que porque yo tengo más paciencia a lo mejor en el detalle. Y teníamos muy buen equipo, hacíamos muy buen equipo en eso, porque una obra de mosaico demanda mucha paciencia, enorme paciencia. Tanta que cuando tú vas a empezarlas, sientes que te has metido en un lío, que no sabes por qué has aceptado o te has involucrado en esto. Realmente entras en un arrepentimiento de estar en eso. Pero ya cuando va encaminada la obra, la has empezado, te has decidido romper esa inercia o ese miedo, que no es un miedo de lo oscuro, sino el miedo de que te has metido en un lío, ¿no? Provocado por eso, porque es muy complejo en términos de la demanda de paciencia. Pero ya después, y cuando llegas al final, es enorme placentero, porque son hermosas las obras de mosaico. Si las ejecutas además con calidades especiales, ¿no? Porque casi todo se ve bonito con el mosaico. También. Claro, claro. Todo esto pues repercute de cierta forma en una parte de su relación, digámoslo, ¿no? ¿Cuál ha sido la que más le ha impactado realizar? O sea, la que más le ha llenado, digamos, en estas obras que hizo en equipo. En las que son en equipo, Sí. porque otras no las hice en equipo. Sí, o sea, esa obra que Norma y usted hizo de que estuvieron horas tal vez trabados en algún concepto, en alguna cosa visual, que cuando lo terminaron, pues acabaron diciendo, wow. Voy a hacer un paréntesis y un comentario fuera de tu pregunta, porque ahí está mi cámara, porque aquí Luis, aquí fuera de cámara, en los pasillos de la universidad me habla de tú y me trata bien de usted, no bien de tú a tú. Y aquí me está hablando de usted, lo cual es inapropiado porque es hipocresía pura. Entonces, hablemos de usted, yo te hablo de usted entonces, ¿vale? Claro. ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere usted? ¿De usted o de tú? De patrón, por favor. ¿De patrón? Ok, oiga usted entonces. ¿Qué me has preguntado?
Esa pregunta de cuál me impacta más. Esa pregunta me suena mucho a ¿cuál es tu color favorito? No, o ¿O sea, cuál me es? refiero a cuál fue, ya ve que le pregunté cuál era la más desafiante para usted, ¿no? Sí, Que sí. fue una que rompieron después. ¿Cuál fue una de esas obras que los llevó a los dos, ahora sí que a razonar más de lo que habían pensado, que terminaron diciendo, pues fue lo mejor ajá. Hay una obra que le tengo también mucho cariño, que ahorita la van a mostrar. Hay una de las obras que le tengo mucho cariño, es una que está en un comedor escolar. Ujú. En las escuelas donde hicimos esos murales, en comedores escolares, todas son escuelas rurales en Ok. Chile. Las escuelas en Chile tienen unas instalaciones de todo tipo, me refiero tanto las edificaciones Sí. como toda la infraestructura necesaria para la educación básica que demanda actualmente la educación, ¿no? Quiero decir, computadores, instrumentos o materiales para el deporte, para muchas cosas. Es increíble cómo están equipadas las escuelas rurales en Chile, Ok. ¿no? Y junto con eso tienen todas, sin excepción, un comedor escolar, en donde los estudiantes, los estudiantes llegan antes de clases, desayunan. Ujú. Y luego van a clases y llega el momento del almuerzo y van a comer. Y después, ya esa parte no recuerdo, sí retornan a las aulas. Esto se implementó obligatoriamente en Chile porque cuando se implementó eh, la jornada completa, creo que le llaman, ¿no? Antes era de la mañana hasta la 1, salir, ir a casa a comer y creo que volvía, ya no me acuerdo porque me tocó ser padre de un niño que iba y venía a la escuela, que lo llevaba y lo traía. Pero ya recuerdo ese detalle. Hicieron la jornada completa, entonces fue obligatorio tener comedores escolares. Bueno, el hecho es de que esos comedores escolares fueron una idea muy genial que tuvimos para presentar proyectos, porque es un aporte muy bonito del arte para espacios públicos especiales. Bueno, los niños van y comen ahí, las niñas también. Entonces hay un comedor escolar donde le tengo mucho cariño a esa obra. Creo que San Isidro se llama el pueblo de San Isidro. Ujú. Entonces, bueno, siempre tratando de diseñar algo que tenga una temática relacionada con la educación, con el espacio donde se está haciendo la obra. No Ujú. vamos a hacer una obra relacionada con, qué sé yo, el amor, Sí, sí, sí. la salud, no Sí, sí, sé. sí. Entonces, le tengo aprecio no solamente al resultado, el proceso de esa obra, sino el diseño me encanta mucho. Tiene que ver con la educación como el mejor instrumento para ascender a un nivel no social, sino humano, ¿no? Ujú. Porque mucho es tienes que ir a la escuela para poder vivir, ¿no? De que vivir, tener de qué vivir o cómo vivir. Sí, también es importante eso, pero la educación como una ascendencia a lo intelectual, al ser humano, ¿no? A lo Ujú. humano. Esa es una obra muy bonita, me gusta mucho, pero no es la única que me gusta. Ok. Desde siempre ha sido pues algo complejo llegar a estos puntos, ¿no? De que, pues como dice, tiene que llegar a un concurso, postularse, dar sus fundamentos, sus razones y todo esto. Normalmente los clientes pues entiendo que son el Estado, ¿no? En esa época de su vida, ¿no? El gobierno de Chile, ¿no? Ujú. Eh, Llega a México, como me comenta, de parte de pues a seguir estudiando de estos temas, ¿no? Aquí en México, ¿cómo fue que desarrolló su vida profesional, digámosle así? Pues mire usted, llegué a México de la mano prácticamente de Mayra Díaz, nuestra Ujú. profesora de aquí en la Escuela de Diseño. Eh, y se presentó, ahora sí, se presentó la ocasión, la oportunidad de Ujú. nuevo, pero en este caso sí, la oportunidad de la mano de alguien conocido, hacía falta un profesor acá en ese momento. Ujú. Yo estaba a la mano, no era el único obviamente, pero Mayra estaba acá
Desde Ok. entonces me propuso, pero obviamente, ciertamente influyó que tenía yo, tengo en ese momento una maestría, Ujú. lo cual tengo un punto a favor importante, no menor, para competir, ¿no? Entonces, no demoré en ingresar aquí al año siguiente. Llegué en el 2014, al año siguiente yo ya estaba acá en la náhuac, Ujú. con una muy poca hora de trabajo, pero ya era un pie en un mundo, ¿no? Nuevo. Y el reto de dar clases, el reto de ser profesor, la verdad que me encanta, me apasiona. En Chile, otra cosa que ejercí muchísimo era a través del Ministerio de Educación o del Consejo Nacional de la Cultura, era ir a escuelas públicas, algunas que le llaman artísticas, ¿no? Son preparatorias, como le llaman en México, secundarias, no, toda la escuela desde la primaria Ujú. hasta la preparatoria, como se dice en México, Ujú. eh, son escuelas que se llaman escuelas artísticas. Tienen todos los estudios de una escuela normal, por decirle de una manera, pero tienen están muy encaminadas o influenciadas para trabajos del arte dentro de esas escuelas, ¿no? Ujú. Preparan para eso, de alguna manera, ¿no? Entonces, no, éramos invitados, o yo era invitado, para ir a esas escuelas a que los estudiantes tuvieran una experiencia con un artista en alguna área de trabajo. Ujú. Entonces íbamos a hacer un taller de cerámica, de diseño no, de grabado, de dibujo y grabado, de mosaico después también propusimos, llegamos a hacer hay algunas obras que hicimos con niños y niñas. Yo después hice uno solitariamente con un mural. Entonces, entonces hasta la fecha he trabajado desde kinder hasta la universidad. He recorrido toda la gama de edades Ujú. escolares y es algo que me gusta muchísimo. Es un reto grandísimo. Me ha superado montones. Ok. Volviendo al tema un poco de los dibujos y de otros trabajos que has realizado, también quisiera saber, pues, hacia dónde va ese otro enfoque, ¿no? Como le comento, la ilustración más que nada. Entiendo que hay distintas técnicas, distintos, incluso distintos motivos como para poder realizarlo. Y quisiera saber, pues, cómo empezaste, primero que nada, cómo empezaste con esta parte que es del el dibujo como tal. Empecé como siempre les pido que empiecen a mis alumnos, a mis clases, que empiecen por tener ganas de dibujar. Y eso no lo pensé. No se piensa uno, no dice uno, voy a tener ganas de, ¿no? Ujú. Las ganas se viven, Ujú. aparecen, mejor dicho, ¿no? Pero lo que insisto es que encuentren las ganas que le encuentren cariño, amor, diversión, motivo, razón de dibujar. Ujú. Entonces, eso se me dio de forma natural, ¿no? Desde niño, pero era un juego, siempre fue un juego, ¿no? Sí. Eh, y dejó de ser un juego, yo creo, cuando me veo en la obligación de dibujar, porque hay un reto particular, ¿no? Que ya cuando entro a la universidad, y lo vuelvo a recuperar cuando ya asisto a estos talleres de dibujo en la licenciatura, en la maestría. eh, en con- eh, es una experiencia para mí, yo la vivo, esa experiencia como tan íntima, tan especial, tan desconectada o tan conectado, mejor dicho, conmigo mismo, que no puedo decir que para qué sirve el dibujo, sino que no puedo vivir sin esa experiencia. Ujú. Es la mejor manera de darle una de las razones a mi existencia. Ahí estoy conmigo mismo siempre. Mejor que ir al cine, mejor que cualquier cosa. Se necesita tener un espacio, pero no un espacio físico, sino con tu ser. Entonces, eh, cuando yo enseño a dibujar,
sé que insisto en que les estoy dando una instrucción para algo que les va a servir como herramienta. Entonces tú me preguntaste, me parece que qué utilidad o de qué manera yo vivo qué utilidad tiene el dibujo. Entiendo un poco tu pregunta por ahí, ¿no? Sí. Bueno, como separándolo de lo que habíamos conversado antes, de los mosaicos, incluso de la pintura, pero también incluso del diseño mismo. Todos esos mosaicos y cualquier otra obra, yo parto por dibujar. Y lo que les enseñé, lo que practicamos, mejor dicho, y lo que traté de inculcarles es el ejercicio del boceto como principio básico de una herramienta. Entonces, todo conlleva un ejercicio, una práctica del dibujo siempre. Hay cuadernos ahí donde boceteo un mosaico montones de veces, un diseño. Las ideas como gráficas, ¿no? Tengo un concepto X y vamos a ver cómo lo represento, y después de ahí pasaré a otro nivel, por llamarlo de una manera, a otro nivel gráfico, que puede ser la misma computadora, pero es un instrumento para nosotros en diseño, es muy importante, que te da un alto valor de creatividad. Yo creo que, no sé si recuerdas, pero mi primer discurso es decir, a lo mejor estoy equivocado y por ahí alguien me maldicirá por eso, pero mi primer discurso es decir, no se requiere, no es necesario que seas un buen dibujante para ser un buen diseñador. Y así veo muchos muy buenos diseñadores que no son buenos dibujantes, Ajá. ¿no? Muchos y muchas. Pero yo sí veo que quienes tienen habilidades para el dibujo tienen más herramientas en el área del dibujo, porque en el área del diseño, porque ya sabemos claramente que el diseño no es una cosa muy particular, es una gama gigantesca de opciones, de áreas del diseño, ¿no? Cuando tienes la herramienta del dibujo, tú te abres con mayor campo en ese espacio o momento de la creatividad. El famoso, ¿cómo se llama? ¿Espacio creativo? No, proceso El creativo. proceso creativo, sí. El famoso proceso creativo, ¿no? Tienes una mayor libertad, porque cuando tienes una herramienta tienes más libertad. Wow. Es muy complejo todo este mundo, todo este espacio e incluso el proceso, ¿no? De pues tan solo llegar a producir una obra o de recurrir a ciertas técnicas, ¿no? Como comentamos. Me gustaría seguir platicando de todo esto ya para ir cerrando. Ya llegamos un poquillo al límite de tiempo. ¿Tus redes sociales? ¿La cámara? Mis redes sociales, es que ya no uso redes sociales. Allá. Tengo una página web que se llama, gracias a la NAWA, tengo una página que se llama gastelum.myportfolio.com. Porque acá en la escuela de diseño, como bien sabes, nos facilitan el acceso, la licencia de Adobe, y ahí tenemos la posibilidad de tener una página web, ¿no? En MyPortfolio. Redes sociales ya las abandoné prácticamente. Yo de repente entramos yo ahora entro bueno, abro el Facebook para ver dónde aparecen cosas chistosas o abro el YouTube para ver dónde está la parte chistosa. Me encanta, mi mayor relax es el humor. Entonces visito el humor, pero ya no tengo comunicación. Eso sería, desapareció la comunicación totalmente en redes sociales. Bueno, lo vamos a hacer famoso. Así que pues muchísimas gracias por su atención. No alcanzo a ver qué dice Seth, pero creo que ya estamos acabando. Muchísimas gracias y esperemos una segunda parte para la siguiente. Ok, con mucho gusto, ha sido un placer. Gracias.